Hola a todos. Este es un video tutorial para la asignatura de acueducto y alcantarillado, en el cual pues voy a explicarles el uso del programa EPASwim, el cual van a estar utilizando para este tercer corte, para el montaje del diseño que ustedes realicen en su trabajo en grupo de la red colectora de aguas residuales en un proyecto urbanístico. Entonces, el propósito de este video del día de hoy es hacer el montaje de un diseño del ejemplo que veníamos manejando en clase, ¿sí? Y este montaje lo vamos a realizar en un modelo o en un software que se llama EPASwim, que es un software de descarga libre, el cual te va a permitir tener unos outputs o unos resultados que visualmente permitan que cualquier persona pueda entender cómo está funcionando este diseño de la red colectora de aguas residuales. Entonces, quiero comenzar por explicarles, bueno, cuál es el modelo, dónde lo pueden descargar. Si ustedes colocan en Google o en cualquier buscador de su preferencia la palabra EPA, EPA, y luego SWIM, SWMM, seguramente el primer link que les aparece es el de la página de la US Environmental Protection Agency, la EPA o la EPA, y haciendo clic aquí podemos descargar fácilmente el software EPASwim. SWIM, pues por sus siglas en inglés, SWMM, que como pueden ver traduce en Stormwater Management Model, en realidad es un modelo para el manejo de sistemas de agua y lluvia. Entonces, este modelo lo pueden utilizar tanto para alcantarillado pluvial como, en el caso de hoy, para alcantarillado de aguas residuales. No es un modelo que puedan utilizar, por ejemplo, para redes presurizadas, como el caso de un acueducto. Para eso tienen el modelo hermano, que es el EPANET, para las redes de distribución. Entonces, acá en la página de la EPA, de la EPA, pueden descargar directamente el software de EPASwim. Vamos a hacer scroll un poquito aquí hacia abajo y si se dan cuenta, donde dice software o programa, podrán descargar un ejecutable, bien sea para computador de 32 bits o 64 bits. Ya casi todos los computadores vienen por 64 bits. Le dan clic acá. Siguiente, siguiente, siguiente. Acepto términos y condiciones y ya les quedó instalado el programa. Es un programa bastante ligero, no necesitan unas especificaciones muy robustas de computador para que les pueda correr sin ningún problema. Entonces, ya habiendo ustedes realizado el diseño y modelación de una red presurizada en EPANET, les va a ser mucho más fácil ahora manejar el EPASwim porque, como se darán cuenta, la interfaz es muy similar, los comandos son muy similares y se usa de una manera muy parecida. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos un ejemplo que veníamos manejando en nuestra clase. Sí, es una red bastante sencilla que simplemente recolecta las aguas residuales de una urbanización compuesta por varios conjuntos residenciales y por un centro comercial que se encuentra aquí en la última manzana. Y esta red va drenando, digamos, de la parte izquierda hacia la parte derecha de la pantalla y la parte superior hacia la parte inferior de la pantalla. ¿Buscando qué? Buscando llegar a un punto final de descarga, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. El sentido de drenaje, ustedes ya lo conocerán o ya lo indicarán dependiendo principalmente de las características topográficas del terreno o de las vías de su urbanización. Vale aclarar que no van a diseñar en EPASwim, ¿sí? Para eso, antes de ustedes hacer uso de este programa, deben ya tener diseñada su red en totalidad. Entonces, este es el cuadro que estábamos manejando en clase para el diseño de una red de alcantarillado de aguas negras. Nosotros en la clase lo que hicimos fue desarrollar los primeros dos tramos de tubería y después con la misma hoja de Excel lo que hice fue arrastrar e ir completando la hoja para al final tener el diseño pues de todos los tramos de tubería de esta red. Entonces, reitero, antes de comenzar a trabajar en EPASwim, esta hoja de cálculo debe estar completamente diligenciada, finalizada, su diseño debe estar completamente terminado. Que ustedes hayan revisado que las cotas bateas funcionen bien, que todo esté drenando de manera apropiada, que los diámetros de tuberías sean los correctos, que las pendientes sean las correctas. Entonces, lo primero que hay que hacer es terminar el diseño en Excel. Ahora, si ya yo tengo un diseño en Excel, ¿para qué voy a trabajar mi modelo en EPASwim? Pues para dos cosas. Primero, ¿sí? Lo más importante es
que te permite generar unos resultados que visualmente alimenten muy bien un informe de ingeniería y que le permitan al ingeniero mostrarle al cliente de manera muy fácil, de manera muy visual y gráfica, que la red que se ha diseñado está funcionando de manera apropiada. Por ejemplo, que las tuberías no se están presurizando, que los pozos de inspección no se están desbordando de agua. Y segundo, también les puede servir para verificar pues cualquier error que su hoja de cálculo tenga. Supongamos que de pronto tenemos algunos errores quizás acá en las cotas batea, entonces consideramos que está drenando bien, pero al momento de hacer el montaje en EPASWIM nos damos cuenta que no, que efectivamente hay algunos errores porque visualmente se nota que no está drenando como pretendíamos que iba a drenar. Entonces lo primero es terminar la hoja de cálculo. Ahora, de toda esta hoja de cálculo, de toda esta información que tengo, yo no necesito todos estos datos. Yo acá en esta pestañita he resumido cuáles son los datos, las columnas de información que nosotros vamos a utilizar para el montaje del modelo en EPASWIM. Entonces, tenemos que para los pozos de inspección o para los manholes vamos a necesitar, lógicamente, siempre la nomenclatura, saber qué tramo estamos trabajando, si es el tramo que va del pozo 1 al 2, del 2 al 3, etc. Vamos a tener que apartar lo que es el caudal de cada tramo. Mucho ojo con esto, porque ustedes acá en su hoja de cálculo, el caudal con el que diseñaban cada tramo era el caudal acumulado. Este no es el caudal que nosotros vamos a ingresar en EPASWIM. El caudal que nosotros vamos a ingresar en EPASWIM es el caudal del tramo, no el caudal acumulado. Entonces, como podrán ver, yo puedo tener algunos tramos que tengan caudal cero, ¿sí? No significa que por ahí no está pasando agua, sino que nadie se está conectando directamente a ese tramo de tubería. Entonces, siempre verifiquen que su hoja de cálculo esté correcta, estén de acuerdo como grupo en que el diseño que acaban de realizar es el apropiado y van a extraer únicamente el caudal del tramo, más no el caudal de diseño acumulado. Además del caudal, para los pozos de inspección voy a necesitar información de cotas de fondo y de profundidades. Es decir, vamos a necesitar lo que son las cotas batea de cada pozo de inspección o manhole y las profundidades a cota batea de cada pozo de inspección. Yo les he resaltado aquí en rojo, ¿sí?, cuáles son las cotas batea que vamos a ingresar en el modelo y por ende también cuáles son las profundidades a cota batea que le vamos a indicar. ¿Por qué las he resaltado en rojo? Para que no haya confusión y recuerden siempre utilizar la cota batea del tramo que inicia desde ese pozo. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos que para el manhole 2 o pozo de inspección 2, cuando la tubería llega a ese pozo, llega con una cota batea de 1280, mientras que para el tramo que va de 2 a 3, la tubería sale desde el pozo 2 a una cota más baja, que es la 1271. Esta es la cota batea que vamos a ingresar nosotros en EPASWIM. Y por ende, esta es la profundidad que le vamos a ingresar nosotros a ese pozo número 2, no 1.41, sino 1.50. Entonces, para que lo tengan bastante claro. Y en cuanto a las tuberías, ¿sí?, vamos a necesitar lo que son las longitudes de cada tramo de tubería. Recuerden que las longitudes no pueden ser superiores a 120 metros y los diámetros internos de cada tubería, ¿sí? Nosotros aquí hemos anotado los diámetros internos de cada tramo en metros. Entonces, ahí tenemos de manera condensada cuáles son los datos que vamos a utilizar para el montaje de este sistema. Voy a abrir el software de EPASWIM. Ustedes podrán descargar la versión más reciente que esté disponible en la página y vamos a empezar de manera muy sencilla con el montaje de nuestro modelo. Lo primero que debemos hacer, si de pronto es la primera vez que abren el programa, probablemente les aparezca alguna ventana de aceptar términos y condiciones, le van a aceptar y listo. Vamos a hacer inicialmente una configuración por defecto, ¿sí?, para configurar algunos parámetros iniciales y quedará por defecto, es decir, que no tendremos que hacerlo cada vez que abramos el programa. Entonces, vamos a ir aquí a la pestañita de Project o Proyecto, donde dice Defaults o parámetros por defecto, y vamos a llenar cierta información muy similar como lo hacíamos en el panel. En la primera pestaña de Labels o Etiquetas, vamos a colocar unos prefijos. Donde dice Junctions, vendrían siendo las uniones, en el caso de nosotros, los pozos de inspección. Yo le coloco el prefijo P de pozo de inspección. Tú le podrás colocar PI de pozo de inspección. Algunas personas le colocan MH de manhole, como considere más apropiado. Lo que sí es que debe haber congruencia entre lo que muestro aquí en el programa de EPASWIM y
lo que muestro en mi plano. Entonces, si por ejemplo en mi plano los pozos se llaman con el prefijo P, P1, P2, P3, etcétera, pues de esa misma manera voy a nombrarlos aquí en el programa de Passion. En outfalls vendría siendo la descarga o el punto final donde termina nuestra red. Nuestra red termina en una planta de tratamiento de aguas residuales, por eso he colocado el prefijo PETAR, P-T-A-R. Finalmente, para los conductos, que vendrían siendo las tuberías, le coloqué el prefijo T. Esto, la verdad, no es de gran importancia, dado que nosotros los tramos de tubería no los vamos a llamar T1, T2, T3, sino que los vamos a llamar por el pozo de inicio o pozo final. Por ejemplo, tramo P1, P2, P2, P3, etc. En la pestaña de subcatchments o subcuencas no nos vamos a meter con esto, dado que esto sería si quisiéramos hacer un estudio hidrológico, de pronto definir el tamaño de cuenca, ingresarle una lluvia, que me calcule un caudal de agua de lluvias y después enseguida las tuberías o conductos por los cuales voy a recolectar y conducir esa escorrentía pluvial. Nosotros, como estamos trabajando con aguas residuales, no nos vamos a meter con esta segunda pestaña de subcatchment. Sin embargo, aquí en Nodes and Links o nodos y tuberías, vamos a verificar algunas cositas. En primer lugar, bueno, todo esto lo pueden dejar por defecto, todos estos primeras cuatro filas. Lo que sí quiero que verifiquemos es la geometría del conducto. Si ven, si yo hago clic aquí en la geometría del conducto, me aparecen tres punticos, le doy clic ahí, y como esto es un software que me permite modelar sistemas de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, recuerden que todos estos sistemas funcionan por flujo libre, es decir, funcionan como si fuera un canal abierto. Entonces yo puedo escoger que mi conducto no sea necesariamente una tubería, sino que puede ser, por ejemplo, un canal rectangular, trapezoidal, triangular, etc. Entonces, vamos a verificar que nuestro conducto sea una tubería, es decir, geometría circular, y en altura máxima, si quieren lo podemos dejar como 1, nosotros igual manualmente le vamos a ingresar el diámetro de cada tubería. Entonces, verificar que la geometría sea circular. La rugosidad de ese conducto circular, entonces, como estaríamos trabajando o como hemos diseñado con tuberías en PVC, recuerden que aquí ustedes en su hoja de cálculo, en la tablita de datos iniciales, pues tienen que el coeficiente de rugosidad de Manning de esas tuberías en PVC es de 0.009, entonces pues vamos a colocar 0.009. Verificar que las unidades del caudal sean las mismas en las que estamos trabajando en nuestra hoja de diseño, entonces LPS de liters per second o litros por segundo. Y finalmente verificar que estemos trabajando aquí en profundidad o depth, steady flow o flujo permanente y la ecuación de Darcy-Weisbach. Cuando todo esto esté correctamente diligenciado, pues chequeamos la casilla que dice Save as Default for All New Projects, le damos OK y listo. Entonces voy a ir directamente con el montaje del modelo y vamos a ingresar la información en cada pozo, en cada tramo de tubería, ejecutamos y luego visualizamos los resultados. ¿Cuáles son los elementos que vamos a incluir? Los elementos en este caso se encuentran aquí en la parte derecha de la interfaz gráfica del modelo de Passim. Nosotros vamos a hacer uso de tres cosas. Este círculo, que vendría siendo los junctions, van a representar los pozos de inspección en nuestro caso. Este triángulo invertido que está debajo del círculo dice outfall. Outfall quiere decir el punto de descarga, es decir, esto va a representar la PETAR o la planta de tratamiento de aguas residuales. Y finalmente, esta línea horizontal que serían los conductos o los links, es decir, los tramos de tubería que van a unir un pozo con otro. Esto es muy similar a como ya lo habían desarrollado en EPANET. Entonces, voy a empezar por dando clic en los pozos, en los junctions, y miren que ya el cursor dejó de ser un cursor, se convirtió como en un círculo, quiere decir que ya estoy listo para ingresar pozos de inspección. Recuerden que el tema presentación es supremamente importante. Entonces, yo voy a ingresar los pozos de inspección haciendo clic en el mismo orden en el que tengo enumerado estos manholes o pozos de inspección aquí en mi plano. Entonces, por ejemplo, tengo inicialmente para esta calle que está en la parte superior, primero P1, 2, 3, así de izquierda a derecha, luego bajaré al 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, voy a tratar de ingresarlos en el mismo modo. Después podré cambiarle el nombre si de pronto me equivoco, pero lo importante es que haya congruencia en la información que presentan tanto en el plano como en su modelo de pasión. Entonces, voy a ir aquí con el pozo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si se dan cuenta, pues no me está mostrando ninguna nomenclatura. Yo puedo darle clic derecho en opciones, ¿sí? Aquí donde dice annotations o anotaciones,
le puedo decir que me muestre el nombre o el ID de los nodos, ¿sí? Y si quieren, para efecto del video, vamos a subir el tamaño de la letra para que se pueda ver un poco más grande. Y ahí tenemos la nomenclatura de los pozos de inspección de la misma manera en la que está aquí en mi plano en AutoCAD. Me falta por último ingresar la planta de tratamiento, entonces pues voy a regresar a PassWin. No voy a seleccionar el nodo, sino el que está abajo, que es el triángulo invertido que dice Outfall. Le damos clic ahí y voy a colocarlo aquí al costado del pozo nuevo. Ahí tenemos la PETA o planta de tratamiento. Listo. Ahora debemos conectar cada uno de estos pozos de inspección con unos tramos de tubería. Si ustedes recuerdan, en el programa de PANET, no importaba en qué sentido ustedes dibujaran la tubería. Al final, pues la red se iba a terminar presurizando y el agua iba a terminar llegando a cada uno de los nodos. En este caso es muy diferente. Aquí sí importa el sentido en el que yo dibuje la tubería, porque esa es la manera que tiene el programa para entender cuál es el pozo de inicio y pozo final. En otras palabras, en el modo en el que yo dibuje estos tramos de tubería, ese va a ser la manera que tengo yo para indicar al programa que ese es el sentido de drenaje. Por ejemplo, aquí he seleccionado el icono de Conduit Link, o sea, de tramo de tubería. Voy a seleccionar un clic ahí y voy a dar un clic en el pozo 1, ¿sí? Y un clic en el pozo 2. Si yo la dibujé en este sentido, de P1 a P2, el programa va a entender que ese tramo comienza en el pozo 1 y termina en el pozo 2. Es decir, que el agua va en este sentido, de izquierda a derecha, de 1 a 2. Si yo lo hubiera dibujado de manera diferente, entonces me iba a introducir un error porque el programa pensaría que el agua, en vez de ir de izquierda a derecha, tendría que ir de derecha a izquierda. Entonces, mucho cuidado con la manera en la que ustedes estén dibujando los tramos de tuberías, que sea siempre en el sentido del flujo. Entonces voy a continuar con el pozo 2 al 3, un clic en 2, otro clic en 3, y así sucesivamente. Entonces, no importa quizás el orden en el que dibujen las tuberías, lo que sí interesa es el sentido en el que las dibujen. Entonces, pilas con eso. Voy a ir rápidamente para terminar nuestra red. Y listo. Voy a regresar acá al cursor que está aquí en la parte superior para evitar que de pronto por equivocación haga clic en alguna parte de la hoja. Y pues vamos a hacerle un zoom acá. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestra red. Voy a ingresar la información inicialmente de los pozos de inspección, ¿sí? Entonces voy a darle doble clic en uno de ellos, por ejemplo en el pozo 1. Y recuerden qué información vamos a ingresar en los pozos de inspección. Voy a regresar a mi hoja de Excel. Recuerden que los majoles vamos a ingresar caudal, cota batea y profundidad total o profundidad batea de ese pozo de inspección. Entonces voy con el primero. Y no importa si de pronto no son los mismos cabales exactos que estábamos manejando en el ejemplo de clase, pues cada semestre van variando. Entonces, por ejemplo, para este primer tramo que va de 1 a 2, tengo un caudal del tramo de 10.63 litros. Entonces, acá en las opciones de este pozo 1, donde dice inflows quiere decir cuál es el caudal de agua que está ingresando a ese tramo de tubería. Si se dan cuenta, dice no. Inicialmente, pues no tiene agua, la red está seca. Entonces, en los tres punticos, le voy a dar clic ahí. Y donde dice baseline o caudal base, voy a colocar mi caudal de 10.63 litros por segundo, que es el que teníamos por acá. Voy a hacerle suma a esto para que podamos verlo de mejor manera. Aquí está 10.63. Ok. Le doy clic aquí en OK y si se dan cuenta ya me dice que sí tiene un caudal. Luego vamos con la cota de fondo o cota batea. La cota batea se va a ingresar aquí en esta casilla que dice Invert Elevation o elevación de fondo o cota de fondo. Si se dan cuenta, cada vez que yo hago clic en alguna de estas casillas, aquí abajito me dice qué es lo que debo ingresar y en qué unidades. Entonces la cota de fondo en metros, pues metros sobre el nivel medio del mar. Vámonos acá, esta es la cota de fondo 13.55, cota batea. Y finalmente, en profundidad máxima o max depth, yo le voy a ingresar esta profundidad a cota batea del pozo 1, sería 1.45 metros. Entonces, el programa va a entender que el pozo 1 tiene una cota de fondo de 13.55 y su profundidad total o altura total es de 1.45 metros. Entonces, pues si sumo ambos, él entendería que la cota de la tapa o la cota de la calle, pues sería entonces 13.55 más 1.45. Y listo, yo puedo cerrar aquí y ahí ya quedó guardada la información para el pozo P1. Vamos a hacer lo mismo para los demás manholes. Entonces voy a ir
con un poco más de rapidez. Permítanme y cerramos esto acá. Y veamos, para el pozo 2, el cabal es 22.63, cabal del tramo. Entonces voy a ir rápidamente aquí. La cota de fondo vendría siendo 12.71 y 1.50 la profundidad. Hacemos entonces al manhole 3. No tengo caudal, entonces en este caso podría dejarlo así, como no, que no hay caudal, o podría colocarle 0, como ustedes prefieran. Yo no tengo que colocar, recuerden, el caudal acumulado porque el mismo programa va a ir acumulando los caudales. La cota de fondo de ese pozo 3 es 12.30, profundidad de 1.50. Manhole 4. Vamos aquí. Caudal 10.63. Y si se dan cuenta, pues es bastante sencillo una vez que se tenga culminado el diseño. Entonces, por eso es importante que verifiquen que su hoja de cálculo esté completa, que no falte ninguna información o ningún tramo por diseñar. J batea 13.10, 1.40 la profundidad. Por quinto. Caudal 5.31, 12.12 y 1.45. Pozo 6. No tiene caudal, 11.55 y 1.55. Vamos con la última calle, el Pozo 7. Caudal 10.63, 12.60 y 1.40. ¿Okay? El 8 tiene caudal muy bajito de 2.32. Tiene cota batea de 11.55 y 1.45 la profundidad. El 9, ahí ya no tiene caudal, cota batea de 10.90, profundidad 1.60. Y finalmente la planta de tratamiento. Entonces aquí en este último punto del outfall o la petar, no voy a indicarle ningún caudal, ninguna profundidad, lo único que voy a verificar es un par de cosas. Primero, bueno, no tiene ningún caudal de entrada, o sea, no hay ningún caudal que ingrese a ese pozo. Segundo, aquí en la invert elevation o cota de fondo, miren que tenemos la cota batea con la que llega la tubería aquí en la planta de tratamiento, que vendría siendo 9.45. Entonces vamos a ingresar aquí 9.45. Y luego voy a verificar que el tipo de descarga sea free, descarga libre, ¿sí? Porque estamos trabajando a flujo libre. Entonces voy a cerrar acá y ahí debería ya tener pues todos los datos de mis pozos de inspección. Yo puedo de pronto verificar aquí en los nodos las cotas batea. Y bueno, lo que hizo fue dibujar una escala. Vamos a verle aquí en opciones, el valor de los nodos. Ahí tenemos pues las cotas fondo de esos manholes. Listo. Vamos con las tuberías. Entonces aquí en los conductos vamos a dar doble clic y recuerden que las tuberías vamos a ingresar son dos cosas. La longitud que mide cada tramo de tubería y cuánto es el diámetro interno en metros de cada tramo. Entonces lo tengo aquí anotado el diámetro interno en metros. Entonces voy a ir de rapidez. Miren que al hacer doble clic ya él sabe que la tubería es circular. Eso fue lo que nosotros habíamos escogido como parámetro por defecto. Simplemente voy a cambiar dos cosas. Depth o max depth es la profundidad máxima. En el caso de nosotros, con un canal circular, sería el diámetro interno. Y length vendría siendo la longitud del tramo de tubería. Entonces el diámetro interno sería 0.182. Recuerden siempre colocarlo en metros. Y la longitud es
9381. Vamos a ver si me deja copiarlo. No. Ok. Vamos con el siguiente tramo que va de 2 a 3. El diámetro es de 0.227. O sea, aquí en depth 0.227 metros. Longitud del tramo de 4798. Todo lo que sean distancias, recuerden que lo pueden medir directamente de su plano de AutoCAD. El tramo que va de 3 a 6 y también 0.227 y 5512. Luego tenemos de 4 a 5 y es 0.182, 9381. De 5 a 6 y es 0.182, 4798. Tenemos, si no estoy mal, de 6 a 9. De 6 a 9, 5512 y 0.227. Luego la última calle, los últimos 3 tramos de tubería es de 7 a 8, 9381, 182. De 8 a 9, 4798, 0182. Y el último tramo de tubería, pues, que va desde el pozo 9 hasta la petar, mide 36.22 metros. Y su diámetro, si no estoy mal, es 0.227 metros diámetro interno. Ok, listo. Entonces ahí tenemos que son los diámetros en las tuberías. Podemos ver aquí anotaciones que nos muestre, digamos, el valor de cada diámetro. Ok, perfecto. Vamos a apagar eso en opciones, anotaciones, quitarle el valor. Ok. Entonces, pues ya tenemos todo listo para empezar a correr nuestro programa y generar algunos resultados que nos permitan entender el funcionamiento de esa red de manera más sencilla. Vamos a ejecutar el programa, ¿sí? Eso lo vamos a hacer aquí en el simbolito este del rayo, donde dice Run a Simulation o correr una simulación. Si de pronto es la primera vez que, aquí ya, bueno, la corrida fue exitosa, Run was successful. Si de pronto es la primera vez que lo hacen y les arroja algún error, pues no se alarmen, simplemente revisen qué es lo que les está mostrando el programa. Seguramente será de pronto algún error aquí en la cota de fondo de alguno de los manholes, de pronto se le olvidó ingresar alguna cota de fondo, entonces claro, él no está encontrando de pronto un obstáculo en el flujo, quizás se les olvidó alguno de los diámetros y quedó vacío, entonces eso genera errores. Simplemente revisen nuevamente la información que están ingresando. Recuerden, si tengo un error al correr el programa, revisaré en los pozos de inspección lo que son los caudales, cota de fondo y profundidad de cota batea. Y en las tuberías revisaré lo que son las longitudes y los diámetros de tubería tienen que ser el interno en metros. Entonces vamos a darle OK. Y el propósito de hacer todo esto era generar unos resultados que visualmente me permitan entender que este sistema está funcionando apropiadamente. Entonces, vamos a generar perfiles, ¿sí? Gráficas de perfiles, para yo poder ver, por ejemplo, el perfil de cada calle o el perfil de unos tramos de tubería. Voy a hacer un perfil inicial, el perfil que va de la tubería que va desde el pozo 1 al pozo 2. ¿Dónde vamos a dibujar los perfiles y cómo? Acá tenemos el símbolo del rayo, donde nosotros ejecutamos el programa, y dos iconos al lado tenemos digamos, una gráfica de perfil, de hecho una opción que dice en inglés Create a Profile Plot, crea una gráfica de perfil, le vamos a dar clic ahí, y nos despliega esta ventana. Entonces, aquí podemos nosotros graficar algo muy sencillo como un tramito de tubería o de pronto varios tramos de tubería. Vamos a hacer primero un tramo de tubería que va del pozo 1 al pozo 2. Entonces, donde dice nodo de inicio o Start Node, yo voy a seleccionar acá el manhole 1 y le voy a dar aquí en el más. Y ahí agarró que el inicio del pozo 1. Voy a seleccionar el pozo P2, voy a darle que ese es el end node o el nodo final. Y en Find Path o encuentre el camino, él lo que va a hacer es que va a buscar todas las tuberías que se encuentran entre el pozo 1 y el pozo 2. En este caso, pues nada más hay una sola tubería. Le voy a dar OK y él lo que hace es dibujarme una gráfica de perfil. ¿Sí? Vamos a hacerle, a ver,
Podemos darle clic derecho en cualquier parte aquí de la hoja y empezar, digamos, a cambiar, por ejemplo, los títulos. De pronto podré leer algo en español que diga perfil de P1 a P2. El título de los ejes podemos cambiarlo no en inglés sino en español. Distancia en metros. Las elevaciones podríamos llamarle cota en metros sobre el nivel del mar. Podemos aumentar el tamaño de la letra si así lo queremos. Por ejemplo, el título en tamaño 18, los ejes, digamos, en tamaño 14, para que sean un poco más grandes, algo así. Listo. Entonces, vamos a aumentar. Vamos a darle clic derecho por acá. Los nodos, por ejemplo, el tamaño de esos nodos, vamos a subirle al tamaño 12. Entonces aquí tenemos, no sé si alcanzan a ver en la parte de arriba el pozo P1 y por acá el pozo P2. Entonces, esto que están viendo aquí, este es el manhole, el pozo de inspección P1. Esto que están viendo aquí es el pozo de inspección P2. Esta línea venía siendo la tubería y aquí hay dos cosas claves que podemos observar. La primera es que si esta es la tubería, podemos observar que no se está llenando por completo. O sea, no se está presurizando el sistema. Eso es así es como yo quiero que funcione este tramo de alcantarillado, sin presurizarse. Recuerde que por norma puede llenarse únicamente hasta el 85% del diámetro. Y dos, estamos observando que los pozos de inspección pues no se están desbordando de agua. ¿Sí? O sea que la red está drenando de manera apropiada, al menos aquí de P1 a P2. Yo voy a hacer, minimizar esto, vamos a cerrar esta ventana y vamos a hacer un perfil que sea más extenso, que vaya desde el pozo 1 hasta la petar, para que veamos varios tramos de tubería. Entonces voy a seleccionar nuevamente perfil, en el nodo de inicio voy a seleccionar el pozo 1, le doy más. El final voy a seleccionar aquí la petar, le doy aquí en el más, encuentra el camino, find path, él me va a graficar todas estas tuberías, le doy OK, y ahí tenemos, por ejemplo, la gráfica de perfil de varios tramos de tubería. ¿Ya? Entonces, esto es una manera muy visual que tenemos para nosotros dar a entender que ese diseño que elaboramos, que nosotros sabíamos que iba a funcionar apropiadamente, pues porque ya lo teníamos aquí calculado en nuestra hoja de Excel, pero que viéndolo, ¿sí?, de una manera gráfica es mucho más fácil de entender y de apreciar cómo está funcionando este sistema. ¿Qué deberían colocar entonces en su informe de ingeniería? Pues gráficas de perfil donde se puedan apreciar todos los tramos de tubería. Entonces, por ejemplo, en una sola gráfica, si se dan cuenta, yo ya he graficado distintos tramos de tubería. Yo en esta sola gráfica he graficado todas estas calles, digamos, esta que va aquí de manera horizontal, esta que baja por acá y la que llega a la petar. Me faltaría simplemente un par de gráficas más que vaya desde el P4 al P6 y del P7 al P9 y listo. Entonces, con con unas 3 gráficas al menos para esta red sencillita, ya yo me garantizo que estoy mostrando pues todos los tramos de tubería. Vamos a hacer algo, por ejemplo, vamos a cerrar esto acá y voy a ingresar algo, voy a ingresar como un error. ¿Sí? Supongamos que aquí en el pozo P2, vale, clic ahí, en el caudal, supongamos que en vez de ser 22.63 litros, es un caudal supremamente grande. Voy a poner algo exagerado, 500 litros. ¿Sí? Eso obviamente es un error, pero simplemente para ver qué pasa. Entonces, vamos a correr nuevamente el programa. Mira que él dice que todo fue exitoso. Y vamos a graficarlo pues, para ver cómo se ve eso. Entonces, vamos a graficar desde el P1, ¿sí?, hasta la petar. Y mira lo que está ocurriendo. Él me está mostrando que acá en el pozo 2 está ingresando un caudal supremamente grande, está haciendo que la tubería que va de P2 a P3 se presurice por completo. Y no solo eso, sino que el agua se está saliendo, está rebosando el manhole 2 y está rebosando también el pozo de inspección 6. Entonces, esta es una manera muy gráfica, muy simple, muy sencilla que tenemos inclusive nosotros mismos como diseñadores para entender cuando algo no está funcionando apropiadamente en nuestro diseño. Voy a minimizar esto, vamos a cerrarlo, voy a regresar al caudal que teníamos inicialmente, que si no estoy mal era 22.63, voy a corroborarlo. ¿Sí? 23.63, perdón. Ok. Y vamos a correr el programa. Siempre que hagan un cambio, tienen que correr el programa.
Aquí hay algo que me está haciendo falta, ¿sí? Yo voy a graficar, por ejemplo, esta calle, que va de P1 a P3, para que observemos qué es lo que me está haciendo falta. P1 a P3, ok. Aquí lo que me está haciendo falta es lo siguiente. El programa está tomando que la tubería va desde el pozo 1, llega al pozo 2 a su cota de fondo, ¿sí? Y luego sale desde el pozo 2 hacia el pozo 3 a la misma cota de fondo, ¿sí? Eso no es lo que está diciendo mi hoja de cálculo, ¿sí? Mi hoja de cálculo me está diciendo que la tubería que llega al pozo 2 en realidad llega como un poquito más arriba, y luego la que sale desde el pozo 2, esa sí sale desde el fondo, o sea, la cota batea sí sale hacia el pozo 3. Eso vamos a revisarlo aquí en el Excel, por ejemplo. Acá lo que le estoy diciendo es lo siguiente. En mi hoja de cálculo, en nuestro diseño, nosotros habíamos dicho, mira, la tubería que va desde el 1 hasta el 2 llega a una cota de 1280. Y la que sale desde 2 hacia 3 sale con una cota de 1271. Eso no es lo que me está mostrando el programa. El programa me está mostrando que las dos, o sea, la que llega y la que sale, están ambas a la cota 1271. Entonces tengo yo que buscar la manera de decirle, mira, en verdad esta tubería que va desde el pozo 1 hacia el pozo 2 no llega aquí al fondo, sino que llega un poquito más arriba, ¿sí? No llega a la cota 1271, sino que llega a la cota 1280. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si quieren, yo puedo ingresar aquí una columna adicional para decirle, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre la llegada y la salida? Entonces, ella va a llegar a la cota 1280 y va a salir a la 1271. Quiere decir que yo tengo que decirle a EPASWIM, tengo que decirle, mira, en realidad esta primera tubería va a llegar 9 centímetros por encima de la cota de fondo del manhole 2. Entonces, vamos a realizar eso. Voy a cerrar esto acá. Y voy a decirle, bueno, esta tubería que va de 1 a 2, vamos a darle doble clic, ¿sí? Esta tubería tiene un desfase, ¿sí? Tiene un desfase. Entonces, ese desfase en inglés se llama offset, si lo ven acá, offset. ¿Dónde se encuentra el desfase? El desfase se encuentra cuando llega la tubería del pozo P2, o sea, la salida. Entonces aquí donde dice outlet offset, yo le voy a indicar, mira, en realidad esa tubería no quiero que la pegues ahí al fondo del manhole 2, quiero que la coloques 9 centímetros por encima. ¿Sí? Entonces donde dice outlet offset, vamos a indicarle 0.09, o sea, 9 centímetros por encima. Cerramos, le damos OK, ¿listo? Y vamos a graficar nuevamente. Vamos a graficar aquí del pozo P1, del pozo P3. Y si se dan cuenta, aquí ya me está mostrando que la tubería llega, ¿sí? Llegaría aquí a la cota 1280 y sale desde el pozo 2, sale a la cota 1271. Entonces ya esto sí se parece a lo que yo tengo diseñado en mi hoja de cálculo. Entonces verifiquen todos esos desfases en cada uno de los tramos de tubería que ustedes tienen, ¿sí? Esos desfases, reitero, ¿cómo los verifican? Pues porque hay una diferencia entre, por ejemplo, el pozo 2, la tubería que llega a esta cota, y la que sale a esta cota. Eso ocurre en casi todos los pozos, a no ser que la tubería entre y salga a la misma cota. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el manhole 3, la tubería llega al pozo 3 con cota 1233 y sale del pozo 3 a cota 1230. Entonces tendría que decirle, mira, esta tubería llega 3 centímetros por encima. ¿Listo? Entonces, recuerden ingresar esos desfases. Y listo, ya con eso, pues, estamos con terminado el tutorial muy sencillo, muy simple. Recuerden que esto no es para hacer un diseño en EPASWIM, el diseño ya ustedes lo hacen en Excel, pero es para que ustedes obtengan unos resultados visuales que, uno, alimenten su informe de ingeniería y dos, le permitan explicarle a sus clientes que quizás el día de mañana no son ingenieros, que este sistema que ustedes están diseñando funciona de manera apropiada. Porque de pronto si le entregamos esta hoja de cálculo a un cliente a manera de memoria del diseño, pues la verdad es que esa persona no va a tener ni idea de lo que estamos haciendo. En cambio, si yo se lo muestro, si yo le indico esta gráfica y le digo, mira, las tuberías no se están llenando de agua, mira que los manholes no se están rebosando, entonces es más fácil para esa persona entender que el trabajo que estamos haciendo funciona de manera apropiada. Listo, chicos, ya con esto hemos terminado entonces el tutorial de EPASWIM. Ustedes pueden pues simplemente
guardar. Yo les recomiendo que creen una carpetica que se llame modelo de PASIM o diseño en EPASWIM y guarden todo ahí en su carpeta, y cuando se la vayan a pasar a algún compañero del grupo, pues le pasen la carpeta completa. De igual manera, pues cuando vayan a hacer el cargue de sus archivos para el trabajo en grupo que tienen asignado, también pues carguen los archivos completos.